¿Qué tal? Gracias por ver nuestros videos acerca de las situaciones que viven las empresas familiares. Mi nombre es René de León, soy asesor de familias empresarias. En esta ocasión, para hablarles acerca de los elementos claves que tenemos que considerar para que exista un buen desempeño de los empleados familiares. ¿Qué condiciona el que un familiar que trabaja en la empresa tenga un buen desempeño? Nosotros hemos analizado los antecedentes por los cuales los familiares son convocados a participar en la empresa familiar. Con alta frecuencia, los papás convocan a los hijos o los hijos también pueden solicitar trabajar en la empresa de la familia. La razón principal que comúnmente utilizan los papás para convocar a los hijos es: hijo, ven a ayudarme a la empresa. Y el hijo forma el concepto de: ¿a qué vengo a la empresa? De mi papá, a la empresa de mi mamá, vengo yo a ayudar. Cuando una persona forma el concepto de que va a ayudar a un lugar, su concepto y su desempeño es muy diferente a aquel que cree que va a desempeñar una actividad laboral por la cual va a devengar un sueldo. Son condiciones completamente diferentes. Eso es un tanto cuanto similar al caso de una muchacha que ayudaba en la casa de mis papás. Déjenme narrarles este caso. Era el caso que voy a usar el nombre ahora de Panchita. Panchita, en una ocasión, en una situación particular a la hora de la comida, sin yo notar particularmente qué es lo que había pasado, eventualmente encontramos que una cuchara estaba en el suelo. Cuando mi mamá ve la cuchara en el suelo, le habla a Panchita y le dice: Panchita, recójame usted esa cuchara que está en el suelo. Panchita se voltea ofendida y le dice: si yo no la tiré, ¿por qué la voy a recoger? Cuando mi papá observa este comportamiento de Panchita, le habla a ella y le dice: mire, Panchita, venga para acá. Déjeme explicarle. Aquí en la casa usted está para realizar todas las cosas que mi esposa le solicite. Si ella le pide que usted recoja la cuchara, usted la debe recoger y no preguntar quién la tiró, si usted la tiró o no la tiró. En esta situación que vivió mi papá con esta empleada doméstica de mi casa, me parece que hay similitudes entre lo que puede pasar cuando se convoca a un familiar a que participe en la empresa. Lo que le estaba pasando a Panchita es que a ella nadie le había explicado todas las actividades que tenía que hacer, no le había explicado quién era su jefe, no le habían explicado bajo qué condiciones trabajaba ahí. Esto seguramente que le hace a ella pensar que su actividad está limitada al concepto que ella tiene de lo que es trabajar como empleada doméstica. Similar es el caso en una empresa familiar. Cuando un hijo es convocado y él trae el concepto de que viene a ayudar a su familia, va a formar un concepto muy diferente. El concepto que él va a formar es: yo vengo aquí a ayudar. Oye, ¿por qué me estás pidiendo mucho trabajo? ¿Por qué quieres que venga a cierta hora? ¿Por qué quieres que me quede aquí hasta quién sabe qué antes? Yo tengo otras cosas que hacer. Los hijos pueden argumentar una serie de cosas de por qué ellos no tienen que cumplir con ciertas cosas, o pueden formar el concepto de que ellos son dueños potenciales, o que ellos eventualmente no tienen que cumplir con las reglas que cumplen algunos otros de los empleados ordinarios. En una situación laboral, nosotros tenemos técnicamente dos alternativas. Cuando un empleado no desempeña las tareas que son esperables, nosotros tenemos dos alternativas básicas. Una, lo corremos y buscamos a una persona que lo sustituya, o lo que hacemos es capacitarlo. Difícilmente en el caso de un empleado familiar, las familias optan por correr a este hijo que no está haciendo un buen desempeño. Lo que frecuentemente hacen es insistir en tratar de que sea capacitado, que la persona cambie su actitud, que mejore su comportamiento para que eventualmente tenga un buen desempeño. En un caso ordinario de una familia empresaria que no hace una estrategia para poder entrenar y capacitar a sus hijos, los hijos son entrenados en base a las fallas que van teniendo.
Los papás observan que su comportamiento no es apropiado en algo y aprovechan la ocasión para poder entrenarlo. El proceso de entrenamiento basado en las fallas que va presentando una persona es un entrenamiento que nunca termina, que es muy complicado y que comúnmente tiene malos resultados. Lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer una planeación. En el caso de los hijos que van a ser empleados y que son empleados, tenemos que tener una estrategia. Hay una serie de condiciones que yo he observado que en la medida en que las empresas familiares se implementan, se aplican, incrementan la probabilidad de que el desempeño de un empleado familiar sea exitoso, sea muy bueno, hasta puede ser excelente. ¿Cuáles son estas condiciones que debe de haber para que exista la alta probabilidad de que un empleado familiar tenga un buen desempeño? Déjenme especificárselas. El primero de los puntos que tendríamos que considerar sería: ¿este familiar que queremos que trabaje aquí cumple con el perfil del puesto que es esperable que desempeñe? Esta es una pregunta que debe de ser respondida antes de que la persona entre a trabajar y no estar después cuestionándonos, pues es que no la hace para este puesto, se me hace que no tiene las capacidades, no tiene los talentos. Por eso los puestos deben de tener una descripción formal de qué se espera de la persona que lo desempeña y que revisemos y cotejemos si el perfil que tiene nuestro familiar coincide con ese perfil. En caso de que no coincida, nosotros deberíamos de primero asegurarnos de que el empleado familiar potencial cumpla con este perfil antes de que nosotros debamos de contratarlo. Es más difícil pedirle que cumpla con el perfil ya contratado, porque va a ser muy difícil correrlo, que cuando nosotros, antes de que entre, le exigimos que cumpla con el perfil. Va a ser muy importante. Esto es lo que se espera de ti, debes de cumplir con el perfil. Como primer punto. El segundo punto es que la persona esté familiarizada con la descripción del puesto que va a desempeñar. Entre las cosas importantes de la descripción del puesto que un empleado familiar debería de conocer, ¿cuáles son? ¿Cuál es el objetivo de su puesto? ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su jefe superior? ¿Cuáles son las tareas mínimas que tiene que desempeñar? ¿Cuáles son las cosas que él tiene que desarrollar, desempeñar? ¿En qué tiene autoridad? ¿En qué no tiene autoridad? Para que la persona pueda ubicarse. Un aspecto muy importante de la descripción del puesto debe de ser la descripción de cómo va a ser evaluado el desempeño de una persona. Los familiares que trabajan en las empresas tienden a no tener ningún sistema por el cual se evalúe su desempeño. Es importante también que haya una claridad con respecto a qué rango de autoridad tengo, qué personas dependen de mí, a quiénes tiene autoridad este muchacho, este joven que está entrando a la empresa, de mandar, de dirigir, de ordenar, de pedirle que realice tareas, porque la persona puede confundirse creyendo que tiene más autoridad que otros empleados, cuando a lo mejor no las tiene. Es importante que el familiar esté familiarizado claramente con el desempeño que se espera de él. Un aspecto importante que hay que tomar aquí en cuenta es el aspecto de que la persona debe de conocer cómo va a ser evaluado su desempeño. Y tiene que haber un sistema periódico en el que se revise el desempeño de este familiar que labora en la empresa. Incluso debe de tener claro bajo qué condiciones podría perder su trabajo. Comúnmente los familiares tienen una percepción subjetiva de que ellos nunca podrían perder el trabajo que ellos tienen en la empresa de su familia. Esto no debería de ser si queremos que la persona tenga un buen desempeño. Las personas que tienen un buen desempeño se saben que están en una situación potencial de perder su trabajo si no tienen un buen desempeño, si realizan alguna actividad que va en contra de las políticas que la empresa tiene establecidas como faltas graves. Ese tipo de elementos deben de ser ampliamente conocidos por un familiar que trabaja como empleado en la empresa. Ahora bien, la creación de las condiciones apropiadas para que un familiar tenga un buen desempeño en la empresa no son fáciles de crear. Comúnmente se requiere de asesores expertos en familias empresarias para poder ejecutar un trabajo de este tipo.
por favor, convóquenos si cree que nosotros podemos ayudarle. Nosotros tenemos la experiencia apropiada y adecuada para poder desarrollar estas condiciones en las familias empresarias como la de usted. Contáctenos, por favor. Gracias.